la palabra de Dios y la oración familiar. Personalmente usted debe de leer la palabra y personalmente usted debe de orar. Debe de tener constantemente todos los días su devocional, su tiempo con Dios personal. Pero llega un punto donde la familia debe de reunirse y leer la palabra en familia y orar al Señor en familia. Amén. Amén o no amén. Bien. La palabra de Dios y la oración familiar. La cabeza de familia, que es el esposo o el padre, es el que tiene la primera responsabilidad de llevar a cabo o estar al frente de estos cultos o de estas reuniones familiares. En el caso que el esposo no pueda porque está indispuesto, porque tiene una salida de emergencia, pues delega esa autoridad a la esposa y la esposa puede dirigir aquel culto familiar. Pero la responsabilidad primordial o mayor es sobre la cabeza del hogar. Amén. Porque para Dios, el hombre, que es la cabeza del hogar, es el mayordomo del huerto que Dios le entregó. Así que quien le va a rendir a cuentas a Dios sobre su familia es el hombre, no la mujer. Es el hombre. Así como Dios llamó a cuenta a Adán, cuando Dios preguntó: ¿qué pasó, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Aunque la mujer Eva fue la que mordió principalmente el fruto, y aunque haya sido culpa de Satanás, Dios llamó a cuenta a Adán. Dios no llamó a cuenta primeramente a Satanás, porque hoy nos escudamos: es que el diablo se metió, es que el diablo me dañó el hogar, es que el diablo me apartó, es que por el diablo ya no le sirvo a Dios, es que el diablo, y créame que ante el tribunal al diablo es el menos que van a llamar. Van a llamar al hombre que es el responsable del hogar y nos va a preguntar qué ha pasado. Amén. Y oro para que los hombres, cuando estén en el cielo, nos digan: la mujer que tú me diste, Señor. Amén. Sino que podamos asumir nuestra responsabilidad. Entonces, sabiendo que como cabeza somos representantes de Dios para la familia, tenemos la responsabilidad de leer la palabra de Dios a nuestra familia, de instruir a nuestros hijos, y si tenemos siervos, aún a nuestros siervos, en las enseñanzas de la salvación. Porque lo que el hombre de familia debería de buscar primeramente es que su casa se salve. Más allá que alguna bendición, más allá de alguna felicidad para esta tierra, lo que el hombre, la cabeza del hogar, debe de buscar es que su casa se salve, de que sus hijos se salven. Esa es la primera misión y visión del hombre del hogar. Yo tengo esa responsabilidad de que mis hijos se salven. Hoy vienen a la iglesia conmigo, hoy caminan conmigo, vienen a la escuela dominical, no se pierde ningún culto, pero yo necesito estar plenamente convencido y seguro de que Jesús ha entrado en el corazón de ellos como Señor y Salvador. Y un día ellos tendrán que hacer la oración de fe como cualquier pecador tendría que hacerlo. Esta semana justamente les estaba hablando un poco sobre este asunto de la salvación y les dije: si Cristo no está en su corazón, ustedes no van para ningún lado. Ustedes se van para el infierno. Y yo les hablo a ellos como dice la Biblia. Yo no vengo con cositas, porque cosas ellos ya aprenden en este mundo. Entonces yo no puedo, ¿cómo sería? Diluir o suavizar el mensaje del evangelio. Les enseñaba el Salmo 2, donde mucha gente se agolpa en contra del ungido y dicen: rompamos toda ligadura con Dios. O sea, hay mucha gente que no quiere que Dios sea su Señor. Hay mucha gente que no desea que Dios los dirija, que Dios los guíe. Entonces se levantan contra ellos. Entonces le decía lo mismo a mis hijos: si ustedes no quieren a Dios en su vida, ustedes van a romper las ligaduras, sí. No le vas a esperar a ningún lado bueno. Entonces nuestra prioridad como cabezas del hogar es traer la salvación a nuestra casa. Ahora, hay algo que quiero, antes de seguir con el mensaje, acotar. Es que no es cualquier libro que vamos a leer. Y eso quiero que usted lo dimensione
todos los que estén aquí, los que me puedan oír. No es un libro sencillamente que yo voy a leer. No es un libro o unos versos que voy a citar. Voy a declarar la misma palabra de Dios. La misma palabra que tuvo el poder de crear este universo. La misma palabra que tuvo el poder de decirle a Lázaro, ven fuera. La misma palabra que escribe Salmo, que dijo y envió su palabra y lo sanó. La misma palabra que cuando predicó Pedro, los 3,000 personas dijeron, ¿qué hago ahora? Es esa palabra la que yo voy a pronunciar, es esa palabra que yo voy a proclamar, y yo no debo de esperar menos que lo que está escrito. No sé si me explico. Yo no voy a esperar menos que lo que está escrito, yo voy a esperar lo mismo que sucedió cuando alguien proclamaba la palabra de Dios. Yo voy a creer que donde hubo desorden habrá orden, donde hubo vacío estará lleno de Dios, y donde hubo tinieblas estará la luz de mi Señor Jesucristo. Y Dios comenzó a crear todas las cosas, las hizo nuevas y maravillosas. Entonces yo voy a creer que cuando yo proclame esta palabra, voy a ver cosas nuevas en mi hogar, voy a ver la recreación de Dios en mi familia, voy a ver la maravilla de Dios en mi familia, no porque sea el hombre de la casa, no porque sea el responsable ante Dios de mi familia, sino porque he obedecido a proclamar la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder. Tiene tanto poder que si usted tiene abierto el corazón, usted sale maravillado y bendecido, y si lo cierra, sale podrido y ofendido. Ese poder tiene la palabra. Ahora, quiero que usted vaya a Éxodo 12:26 y analicemos esto. Éxodo 12:26. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es este rito? Siguiente. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a Israel? Que se levantaría una generación a preguntar qué son tantas cosas que nosotros hacemos. Amén. ¿Aquí qué se refiere? Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, oprimido por Faraón por más de 400 y pico de años, dice que cuando salieron de las influencias de Egipto, Dios le pidió celebrar la Pascua. Dios le pidió celebrar la Pascua. Es el cordero. Iban a coger al mejor cordero que tenían, lo iban a sacrificar, la sangre del cordero lo iban a poner en los dinteles de la puerta, la carne del cordero tenían que comerlo asado, tenían que comérselo todo. Y dijo Dios, esa era la celebración de la Pascua. Hoy para nosotros es la Santa Comunión. La sangre y el cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento era la Pascua. Entonces dicen, los hijos te van a preguntar ¿por qué hacen estos ritos? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Enseñe a vuestros hijos por qué hacen estas cosas. O sea, Dios coloca a los padres o a una generación como maestros para la próxima generación. O sea, nuestra labor, según Éxodo, como padres, es enseñarle a nuestros hijos por qué amo a Dios, por qué sirvo a Dios, por qué oro a Dios, por qué leo su palabra. Y cuando ellos lo pregunten, yo tenga que enseñarle. Ahora, la pregunta que yo hago, no tenemos a nuestros hijos que nos preguntan eso. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Podemos enseñarle a nuestros hijos? Tus hijos nos preguntan ¿por qué, papá, oras? ¿Por qué lees la Biblia tanto? ¿Por qué todos los días hay que ir a la iglesia? ¿Por qué hay que adorar? ¿Por qué hay que cantar? ¿Por qué hoy no desayunas? ¿Por qué la galleta y el jugo de uva y dice que es el cuerpo y la sangre? Entonces Dios le está dando la responsabilidad a una generación a enseñarle a la próxima, y ese es el problema que hemos tenido como iglesia.
Si hoy tenemos una generación que no conoce a Dios, es culpa de la primera generación. Si usted ve y analiza a Israel en Egipto, cuando llegó José como gobernador, dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía lo que José había hecho. O sea, una generación dejó de comunicar a la próxima generación lo bueno, maravilloso y lo poderoso que Dios ha sido para con ellos, para liberarlos y bendecirlos. Entonces, cuando se levanta una generación que no conocía a Dios, que no conocía los hechos que había hecho José, entonces esclavizó a Israel completamente. Si hoy tenemos en el mundo regado una generación, que es lo que hoy vemos la opresión de Satanás y de un sistema sobre nuestras naciones, la culpa sigue siendo de la generación pasada. Hemos dejado de comunicar a la próxima generación lo bueno, maravilloso y poderoso que es Dios. No hemos instruido a nuestros hijos en el camino del Señor, sino que lo hemos instruido y hemos sido exigentes y demandantes para que estudien, para que sean grandes profesionales. Nos esforzamos para que estudien en los mejores colegios, en las mejores universidades, que sea el mejor futbolista, que sea el mejor artista, y queremos que sea todo lo mejor en esta tierra. Pero no hay ese mismo esmero para que ame a Dios, no hay ese mismo esmero para que sirva a Dios, no hay ese mismo esmero. Ven a la iglesia, si tú no me faltas a los colegios, yo ¿por qué te voy a hacer faltar al culto? Yo quisiera encontrarme con un padre que tenga esa determinación. Si yo no te hago faltar ni a los colegios, si yo no te hago faltar a los exámenes, si yo no te hago faltar a la escuela, ¿por qué creer que te haré faltar a la iglesia? ¿Tú crees que la universidad, que los estudios, que el colegio le va a dar la salvación que nuestros hijos necesitan? De ninguna manera. ¿Por qué si estamos con la beta al lado? Porque mis hijos tienen que estudiar, pero nos olvidamos y menospreciamos la tarea que le dan los maestros de la escuela dominical a nuestros hijos. ¿Qué nos ha pasado? Nos equivocamos en esto. Creer que esto es menos que lo que el mundo hace. Si somos exigentes y tan puntuales somos a una universidad si nos toca estudiar en las noches, pero ahí no decimos, está lejos, ahí no decimos la seguridad, hay que estudiar. Pero a la iglesia, es que de noche no voy, se me hace muy difícil, porque ir a la iglesia de noche me queda muy lejos, la seguridad. De ninguna manera. El problema de esta generación que habla en la Biblia es que dejó de comunicar, de instruir a sus hijos, a la próxima generación en el camino al Señor. ¿Por qué no determinamos, si somos exigentes con nosotros mismos, a no faltar a nuestro trabajo? Pero no tenemos la misma determinación de no faltar a la casa de Dios. ¿De cuándo acá las cosas de este mundo fueron y son más importantes que los asuntos que tienen valor eterno? Amén. Esa es una de las razones por la cual Jesús nos enseña a sus 12 años que sus padres perdieron por un momento el verdadero enfoque que deberían de tener sobre su hijo Jesús. Ellos vivían una vida normal, parece, de papá, de hijo. Un papá, un carpintero, y le dijo el papá a Jesús: mira, yo te voy a pagar una escuela porque yo quiero que tú aprendas carpintería. Pero de un momento Jesús se le desaparece por 3 días, y cuando logran encontrar a Jesús, Jesús le responde: en los negocios de mi Padre tengo que estar. O sea, Jesús le está diciendo: aquí donde estoy es más importante que cualquier negocio de esta tierra. Porque su padrastro José tenía un negocio de carpintería, pero Jesús no quería estar en el negocio de carpintería. Claro que Jesús ayudó a la carpintería, claro que Jesús ayudó a su papá, pero Jesús no fue otro carpintero más. Jesús se involucró en los asuntos del cielo, porque aunque el Padre deseaba, su padrastro deseaba que Jesús fuera un carpintero, el Padre Celestial deseaba que Él sea el Salvador del mundo. Nosotros como padres podremos tener los más buenos deseos para nuestros hijos, pero ¿qué es lo que desea mi Padre Celestial sobre mis hijos? En los negocios de mi Padre
Si ustedes no van a involucrarse, Jesús le dijo a los papás, yo me meto en los negocios de mi padre, en estos asuntos yo debo de estar. Pero hoy se ha perdido esa enseñanza. Hoy se llama, es que me obligan a ir a la iglesia. No, jamás te obligaré a venir a la iglesia, pero jamás dejaré de predicar la verdad. Jamás. Jamás te obligaré a servir, pero jamás dejaré de predicar sobre el servicio. Jamás te obligaré a amar a Dios, pero jamás dejaré de predicar de amar a Dios. Amén. Usted puede hacer con su vida lo que quiera, pero mientras yo sea el pastor, por la gracia de Dios en esta iglesia, yo predicaré lo que esté en este libro. Amén. ¿Cuál es nuestra instrucción como padres para nuestros hijos? ¿Cuál es? Nos preocupamos para que no le falte el uniforme, comprar todos los útiles, pero no nos hemos esforzado ni para comprarle una Biblia a nuestros hijos. Nos endeudamos para darles un teléfono. Pues lo voy a decir de esta manera: su mejor endeudamiento será para el campamento. Así como nos esforzamos, y esto no es publicidad para el campamento, pero así como nos esforzamos para que no le falte nada mientras estudian mis hijos, para que sean grandes profesionales, esforcémonos para que tengan un encuentro con Dios por lo menos en ese campamento, y que al regresar nuestros hijos no sean iguales, que nuestros jóvenes se puedan encontrar con la presencia de Dios. Jesús le dijo a la Israel, enséñenle. Cuando ellos le pregunten, enséñenle. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Nosotros un día cerraremos nuestros ojos en esta tierra. ¿Y qué clase de hijos vamos a dejar en este mundo? Amén. Los padres cristianos tienen el mismo deber de explicar a sus hijos las enseñanzas de la palabra, instruidos para instruirlos en la naturaleza, enseñarles sobre el bautismo, enseñarles sobre la Santa Cena, enseñarles todas las verdades maravillosas que usted encontrará en la Biblia. Abra su Biblia, Deuteronomio 6:6, por favor. Deuteronomio 6:6. Nunca me molesté cuando los hermanos de la iglesia me decían que la iglesia era mi casa. Siempre se mofaban o me decían, tú ya vives en esta iglesia, ¿por qué? Muchas veces me quedaba a dormir en la iglesia voluntariamente. Nadie me obligaba, nadie me exigía. Me despedía de los hermanos una noche y al otro día los recibía en la misma puerta. Y dormía no en las más grandes comodidades. A veces me tocaba dormir en la iglesia, en el piso, con una sabanita por ahí. Agarraba el manto de Jesús y lo ponía como almohada. Pero era voluntario. Era mi deseo. Muchos encuentros con Dios tuve en la iglesia. Muchos. Llegué a amar la casa de Dios. Amo la casa de Dios. Me enseñaron sobre el respeto, la honra a la casa de Dios. (6:6) Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el Señor me ministraba en esta tarde, me decía, la clave es que la palabra de Dios esté en el corazón del Padre. Si la palabra de Dios no está en el corazón del Padre, el Padre no lo comunicará. Si algún corazón debe estar bien en la casa, es el del Padre. Porque al Padre se le ha dado la autoridad para arrancar, cortar, derribar, destruir toda obra del diablo, y también la autoridad para edificar y plantar. Dios le entregó la autoridad a Adán para echar fuera a la serpiente. O sea, si alguien debe de tener el corazón puro y recto y alineado con Dios, es el papá. Si el papá se duerme, Satanás entra. Por eso Dios es muy claro, y estas palabras primero deben de estar en tu corazón
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué tan abierto está nuestro corazón para la palabra de Dios? Padres, tenemos el corazón abierto para que Dios escriba en nuestros corazones, porque lo que está en nuestros corazones es lo que repetiremos a nuestros hijos. Si en tu corazón no está amar a Dios, no se lo enseñarás a tus hijos. Si en tu corazón no está servir a Dios, no se lo enseñarás a tus hijos. Si en tu corazón no está el amor y respeto a la casa de Dios, tampoco se lo enseñarás a tus hijos. Y tus hijos, aunque pretendas citarle versos, tus hijos saben que mientes. Que aunque le hablas y le predicas lo que está escrito, ellos quieren ver cómo amas a Dios. Ellos necesitan un ejemplo, un punto de referencia. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Diga conmigo, en mi casa. Ahí empieza, diga conmigo, en mi casa. ¿Qué tanto hablamos de la palabra de Dios en nuestra casa? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Amén. Vamos al capítulo 11, verso 18, por favor. 11, 18. Otra vez. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. O sea, si algo Dios pide es que la palabra de Dios se escriba en nuestra mente, en nuestros corazones, porque es el primer paso para ser buenos comunicadores para la próxima generación. Mis hijos saben que están destinados a amar y servir a Dios. Podrán ser grandes profesionales, podrán ocupar puestos en un gobierno, podrán ser los más grandes sobre este país, pero ellos están destinados a amar y servir a Dios. Amén. Entonces los primeros cristianos o los padres cristianos son los primeros que deben de comunicar a la próxima generación: ¿por qué amo a Dios? ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Por qué honramos a Dios? Ahora vaya a Efesios 6:4, por favor. Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Usted puede provocar ira a su hijo cuando ellos quieren servir y usted no lo deja. Cuando ellos quieren amar a Dios y usted se opone. Cuando ellos quieren entregarse a Dios completamente y usted no colabora para ello. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo quiero borrar de la mente y del corazón que equivocadamente tiene esta cultura. Cuando escuchamos disciplina, pensamos enseguida en el látigo. Cuando escuchamos disciplina, enseguida pensamos en alguna vara. No, cuando escuchas disciplina y amonestación es que yo voy a disciplinar a mis hijos. Por ejemplo, yo quiero que se disciplinen en la oración. Yo quiero que se disciplinen leyendo la palabra. Yo quiero que se disciplinen sirviéndole a Dios. Por eso la Biblia es muy claro: criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, yo voy a amonestar lo que el Señor amonesta, pero yo no puedo permitir lo que el Señor no permite. ¿Me entiende? Entonces, la crianza de nuestros hijos va en base a la disciplina y amonestación del Señor. ¿Son nuestros hijos disciplinados para hacer sus tareas? Pues disciplínalo entonces a leer la palabra. ¿Son disciplinados para alistarse rápido cuando algún compañero los invita a jugar fútbol? Pues se disciplinen con la misma rapidez, porque nos vamos para la iglesia a darle gracias a Dios. Amén. ¿Qué disciplina y amonestación
¿En qué disciplina y amonestación estamos criando a nuestros hijos? Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Hablando de Abraham. Amén. Mira lo que dice Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Podemos ver versos que Dios le pide y le demanda a los padres, los encargados de continuar con este legado del evangelio, continuar con este amor a Dios, de continuar con este servicio a Dios hacia la siguiente generación. Quítese de su cabeza la idea equivocada y cosa que no es ni espiritual, el decir: bueno, pastor, yo no voy a decirle a mis hijos que vengan a la iglesia, yo estoy esperando que Dios los toque, yo estoy esperando que ellos sientan venir, y cuando ellos sientan venir, pues vendrán. Así que, pastor, yo no los voy a traer a la iglesia. No, usted está hablando sin autoridad sobre su casa. Usted está orando como que le tiene que pedir permiso a Satanás para ver cuándo su hijo viene para la iglesia. ¿Por qué no le dice lo mismo a su hijo? Mijo, cuando usted siente ir a la escuela, vaya, aunque yo ya te haya matriculado, aunque yo haya pagado la pensión, cuando usted quiera, vaya. No, usted le mete palo si no va. Porque ahí sí queremos ejercer autoridad. ¿No nos damos cuenta cómo Satanás y la psicología moderna le ha robado la verdadera autoridad a los padres? Cuando si comen es por Dios, cuando si tienen ropa es por Dios, cuando si tienen techo es por Dios. Entonces, ¿por qué no le enseño y mando a mis hijos a darle gracias al Dios que le dio la vida? Amén. Venga, vamos para la iglesia. ¿A qué, papá? A darle gracias porque hoy comió 3 veces. A darle gracias porque ya tiene 17 años y no le han quitado la vida. 17 años dándole Dios misericordia. Vamos para la iglesia. Pero no, es que, y muchas excusas, y los padres que han perdido la autoridad porque quieren ahora ser entendidos para sus hijos, amigos de sus hijos. No, usted es padre y será padre, hoy, mañana y siempre. Dios le dijo a Abraham: yo sé que tú vas a mandar a tus hijos, o sea, tú usarás la autoridad bien, y vas a mandar a tus hijos a que caminen en justicia, a que hagan juicios verdaderos, a que me amen y me sirvan. Por eso te escojo como pionero de una nación. La grandeza de Israel se lo debe a un hombre que tenía la capacidad y la autoridad de enseñarle a su descendencia a amar a Dios. Isaac amó a Dios, Jacob amó a Dios. Y si hoy amamos a Dios es porque un hombre un día decidió amar a Dios. Bien, primer punto. Es una pregunta: ¿de quién es la palabra que leemos en la familia? ¿Se ha preguntado? Y no estoy idolatrando el libro de ninguna manera, sino que quiero que usted dimensione lo que lee y lo que sale por sus labios cuando la pronuncia. La palabra de Dios es el medio por la cual Dios nos habla, o por la cual Dios habla con nosotros. Es el medio por la cual Dios nos comunica lo que hay en su corazón y nos comunica lo que quiere hacer ahora. Por medio de la palabra somos instruidos y también somos informados acerca de las preocupaciones más elevadas e importantes de nuestras almas. Repito nuevamente: es por medio de la palabra que somos instruidos e informados acerca de las preocupaciones más elevadas e importantes de nuestras almas. En vez de estarnos preocupando por qué voy a comer, preocupémonos cómo vivo ante Dios. En vez de preocuparnos si este mes vendo o no vendo, preocupémonos si no hay alguna suciedad y estiércol en nuestras almas. La palabra de Dios te va a informar de eso.
El hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo, aparentemente era espiritual. Y hay algo que quiero puntualizar en esto. Aparentemente era espiritual, a diferencia del hermano menor. Hay pecados que se ven, que son externos, se ven: el adulterio, el que esté adicto a una sustancia, una vida de fornicación, son expuestos. Pero lo que tenía el hermano mayor del hijo pródigo eran los pecados del alma, pecados que nadie lo ve y que tú eres el único que sabes que los tienes. Nunca se había notado la envidia que guardaba el hermano mayor de su hermano menor, hasta que llegó. El hermano menor fue notorio, se expuso. Cualquiera que catalogaría al hermano menor de pecador, pero el hermano mayor nunca se dio cuenta que había pecados en su alma hasta que el padre decide manifestar la gracia de Dios a su hermano menor. La gracia de Dios siempre va a exponer los pecados del alma. Por eso, cuando la gracia de Dios cae sobre tu vida, siempre se levanta un murmurador. Porque la gracia de Dios sobre ti despierta los pecados del alma del otro. Si alguien te murmura, si alguien te critica, si alguien te envidia, te monta celo, alégrate, la gracia de Dios está sobre tu vida. Amén. Ese hermano que no se goza con tu éxito, ese hermano que no se goza porque está recibiendo la bendición de Dios, entonces la evidencia es que la gracia ha caído sobre ti y está despertando los pecados del alma escondidos por años en otros. ¿Quién sabe? 20 años viviendo los hermanos juntos, capaz, hasta que la gracia de Dios se manifestó y se evidenció que el hermano mayor estaba más podrido que el hermano menor. ¿Qué de esos pecados? Pues la palabra nos va a informar de ellos, de los pecados que aparentemente no son notorios, pero que usted sabe que están guardados en su alma. Usted es el único que sabe cuánto gozo tiene o cuán irritado se pone cuando ve la bendición de Dios sobre alguien. Usted puede fingir estar sonriendo, pero usted es el único que sabe lo que pasa en su alma atrás de esa sonrisa. De Dios jamás nos podremos esconder. A veces nos ocupamos de los pecados que se ven, pero no nos ocupamos de los pecados que escondemos en nuestra alma. Entonces la palabra tiene ese poder de desnudarnos completamente. Dice que la palabra es viva y eficaz, penetra y termina diciendo y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Si no leemos la palabra, nunca sabremos el mal que cargamos. Si no nos exponemos al espejo de nuestra alma, no sabremos de qué habrá que arrepentirnos. Y podemos vivir creyendo que no estamos pecando, aunque no vayamos a discotecas, que aunque no tomemos, aunque no estemos adulterando, aunque no estemos fornicando, pero estamos pecando porque estamos llenos de celos, de envidia, de ofensas, de amargura. Y creemos que el hermano que es el gallo bello tiene más pecado que el que está lleno de envidia. Estamos muy equivocados. Amén. Entonces, cuando leo la palabra, me conviene entonces, sabiendo el poder de la palabra, me conviene leerla para que todo el alma de los integrantes de la familia les sea revelado lo que hay en su alma. Mi hijo nunca se dio cuenta qué tan mal estaba hasta que le leí la palabra de Dios. Desde ese día no volvió a quejarse por el plato de comida que tenía en su mesa, porque nunca se había dado cuenta que cuando Jesús no tenía los suficientes panes y peces para dar de comer, Él dijo gracias por los 2 panes y 3 pescados que tenía. Si no fue hasta esa exposición de la palabra
Capaz mi hijo hubiese sido quejándose con lo que no tiene. La palabra, si algo la palabra es exacta, si algo tiene la palabra es que penetra, que corta, que nos desnuda, no para condenarnos, sino para redarguirnos. ¿Saben por qué? Porque la condenación nunca te llevará a correr a Dios, pero cuando el Espíritu de Dios te redarguye, cae de rodillas ante Él, implorando misericordia, implorando perdón, derramando tu alma ante su presencia. Eso no es condenación, es que el Espíritu te está redarguyendo. Son dos cosas diferentes entre la condenación que trae Satanás, porque esa condenación te separa de Dios y de su gracia. No te lo mereces, no eres digno. ¿Con qué cara vas a ir a la iglesia? No vayas a la iglesia, eres un pecador. Pues eso se llama condenación. Pero cuando el Espíritu de Dios viene, has pecado, esta es tu alma, esto es lo que cargas, esto es lo que tienes, arrepiéntete y cae de rodillas y derrama tu corazón. Se llama que el Espíritu de Dios redarguyó mi alma, me ha convencido de pecado. ¿Por qué? No porque Él quiere verte llorar, no porque Él quiere verte en el piso, es porque Él quiere que la gracia de Dios cubra tu debilidad, que su poder se perfeccione en tu debilidad. Cuando escuchamos la palabra o al pastor que nos predica y la palabra como que nos taladra, nos penetra, nos duele, no es porque Dios quiere verte dolido. Dios quiere ver que la gracia cubra y te perfeccione en tu debilidad. Discierna cuando es condenación y cuando el Espíritu de Dios nos está convenciendo de pecado. El profeta Natán no fue a condenar a David, fue redarguido por la palabra. ¿Y qué hizo David? Cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Y el clamor de él: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Perdona mis transgresiones, perdona mis rebeliones. Fue la oración de él, porque a través del profeta, la palabra que él trajo, redarguyó el corazón de David. Por eso es necesario proclamar la palabra en nuestras casas, porque a veces creemos que nuestra casa no peca. Pecamos. Y me atrevo a decir, y pecamos a diario. A diario. Y sería mentiroso de nuestra parte decir que no tenemos de qué arrepentirnos. Pecamos a diario. Entonces, por medio de la palabra es que somos informados de las cosas que verdaderamente deberíamos de preocuparnos en nuestras almas. En ella debemos de buscar los remedios también. La palabra también nos da los remedios para la cura de nuestras enfermedades espirituales. De ella debemos sacar las armas de defensa contra los enemigos espirituales que asaltan nuestras almas para ser dirigidos en las sendas de la vida. No solamente es que leo un salmos, no es que solamente leo un proverbios, no. Estoy descubriendo los remedios, la cura que mi alma necesita. La cura que mi alma necesita. La cura que necesita el alma de mi familia. La leo en la palabra y la descubro en ella. Es la palabra la que me enseña que tengo armas para vencer todo enemigo espiritual que se levante contra mi casa. Es por medio de la palabra que yo puedo declarar que ninguna arma forjada contra mi casa prosperará. Es por medio de la palabra que puedo leerla y declararla que todo aquel que conspire contra mi casa delante de mí caerá. Es a través de la palabra que puedo proclamar y declarar: toda lengua que se levante contra mi casa es condenada a juicio. Pero si yo no leo la palabra, no descubriré las armas que me han dado para defender mi casa. Hacer lo que no hizo Adán. Adán tenía que defender su hogar. Adán tenía que defender a Eva. Tenía que defender el matrimonio, pero no lo hizo a causa de que cambiaron la voz de Dios. ¿Acaso no es necesario orar juntos para que Dios prepare todos los corazones de la familia para recibir y obedecer lo que nos está dando? Hay que orar en familia para que nuestros corazones se preparen para recibir la palabra que se va a declarar. Después de leer la palabra en familia y de escuchar las alertas, los mandamientos, las promesas del glorioso Dios, cuando los pecados han quedado al descubierto, también la ira divina contra ellos.
cuando se han impuesto los deberes y explicado los preciosos privilegios y las promesas de un Dios fiel, promesas grandes y preciosas para quienes se arrepienten, creen y acuden a Dios con todo su corazón sin fingimiento, ¿no tienen ustedes la necesidad de caer juntos de rodillas? Rogar, llorar e invocar a Dios pidiendo perdón por esos pecados de los que lo ha convencido la palabra, de los que somos culpables y por lo que debemos lamentarnos delante del Señor. Hay pecados que debemos de llorarlos porque hemos ofendido a Dios, hemos contristado a Dios. ¿Tú crees que no tienes que lamentar por el enojo de tu alma? ¿Crees que no tienes que lamentar por la ira en la cual vives sumergido? ¿Tú crees que esos pecados no hay que llorarlos, no hay que lamentarlos ante la presencia de Dios? Hay que lamentarlos, porque todas esas cosas son obras de la carne. Mujeres, no hay que lamentarnos porque llegó el día donde servimos a nuestra casa y no fue de la mejor gana. Esos pecados no hay que lamentarlos porque pudiste engañar a tu esposo. Tus hijos podrán haberte dicho: cocinaste rico, mamá, pero Dios vio el alma como la hiciste. Dios te escuchó diciendo: ya estoy harto, estoy cansada de esto. Y aunque el seco te quedó riquísimo, ¿tú crees que esas palabras no tienes que arrepentirte y lamentarlas por habérselas dicho, cuando Dios lo único que te ha hecho es bendecirte con una familia? ¿Crees que no hay que arrepentirnos, padre? Decir: ya estoy cansado de trabajar tanto para mis hijos, para proveer, ya no me dan la fuerza. ¿Tú crees que de eso no hay que arrepentirse? Hay que arrepentirse. Es que si nos expusiéramos a la palabra, nos diéramos cuenta cuántos pecados cometemos sin darnos cuenta. ¿Crees que no hay que arrepentirse, joven, cuando sonaste en tu boca ante la orden de tu papá o tu mamá? No hay que arrepentirte porque desobedeciste en el día. Y no me importa si son niños de 5 años. Ellos tienen que aprender que si desobedecieron, pecaron. Porque yo no quiero que crezcan desobedeciendo a Dios y piensen que no han pecado. Cuando sé que mis hijos no se han portado bien, se han portado mal, con más énfasis: Señor, perdona mis pecados. He pecado contra el cielo y contra ti. Pequé contra Dios y pequé contra mis padres. ¿Acaso que no hay que implorar como familia delante de Dios? Hay que implorar delante de Dios por su misericordia. No tenemos la necesidad de orar para que cuando se descubre el deber, todos tengamos un corazón dispuesto para obedecer y ponerlo en práctica, y juntos arrepentirnos sin fingimientos y acudir a Dios. Dios, con estos cultos familiares, lo voy a decir de esta manera, espero poderlo explicar bien. Estos cultos familiares están siendo como, Ketty me dijo esta semana, eso que le conectaste a la llave, el filtro, para que salga el agua purificada, ¿no? Esos son los cultos familiares. Para que el agua que viene por las tuberías, al llegar al filtro, pueda beberse, salga limpia. Y usted ve que hay como unas piedritas ahí y van limpiando todo el agua que va cayendo. Eso va a ser el culto familiar. Va a limpiar el amor que bebemos de nuestra familia de todos los días. Será un amor genuino, un amor limpio, una unidad limpia. Nos amaremos limpiamente porque estamos trayendo a Dios su presencia. El temor está llegando, que no podemos seguir caminando dentro de la familia fingiendo. Porque si algo saben los hijos es fingir. Dígamelo a mí. Yo puedo llorar para que mi mamá me deje de pegar. Y no me digan que los hijos no saben esas mañas. Y a veces lo hacemos porque ya no quiero que mi mamá me pegue y mi mamá se las cree. Fingiste que estabas arrepentido, fingiste que te dolió, fingiste, y por ende no es un arrepentimiento genuino.
fingiste pedir perdón a tu esposa porque tú sabes que la cantaleta que se te arma. Pero en la mañana aprendida, ya mi amor, perdóname, no voy a volver a hacer. Perdóneme, no seamos hipócritas. Si no hay un arrepentimiento genuino y no le pedimos genuinamente perdón a nuestras esposas, volveremos a cometer los mismos pecados de siempre. Entonces, cuando hago la adoración y traigo a Dios a mi casa, es ese filtro para que todos podamos beber limpiamente. Amén. Y las mujeres también. Perdóneme, pero usted sabe cocinar rico aunque esté molesta con su marido. Y le da desayuno, almuerzo y merienda, pero molesta. De alguien jamás podremos burlar, y es de Dios. Jamás podremos burlarlo. Amén. Y eso, primer punto, recién son 7, imagínense. Su pastor es tremendo, ¿no? Ámeme sin fingimiento. 2. Considera los grandes misterios que deben leerse juntos. ¿Usted no ha sentido como que estos versos como que nunca han estado, pero sabe que siempre han estado? Y hemos pasado tantos años en el Evangelio y uno dice, ¿y cómo es que no los leímos? ¿Cómo es que no lo hemos practicado? ¿Por qué no lo hemos hecho? Considera los grandes misterios que deben leerse. ¿No encierra acaso la palabra de Dios la enseñanza acerca de Dios? La enseñanza y la forma como deberíamos conocer, amar, obedecer, adorar y deleitarnos en Dios. La Biblia lo enseña. Y debemos de considerar estos grandes misterios, porque la Biblia me va a enseñar cómo amar a Dios. Y no es cantándole te amo, es obedeciéndole. Es a través de la palabra que conocemos el ejemplo, la vida de Cristo, sus milagros, las tentaciones que soportó, sus sufrimientos, su muerte, sus victorias, su resurrección, ascensión e intercesión y su venida para juzgar, se plasman en la palabra divina. Porque si usted conoce a través de la palabra las tentaciones que soportó, los sufrimientos, usted dejará de ser una plantita de tomate, una plantita que se ofende por todo. Porque cuando usted se expone a lo que pasó Jesús, usted no le llega ni a los talones. No le llega ni a los talones. Nuestros hijos no pueden crecer endebles. Enséñenle que la vida le va a golpear y le va a golpear duro. Enséñenle que Satanás anda como león rugiente buscando cómo devorarlos. Enséñenles que en el mundo encontrarán mucha gente que los va a engañar. Van a recibir muchas injusticias. Por lo tanto deben de tener el carácter para enfrentar todo eso. No los críen en una burbuja, haciendo creer que el mundo no es malo, es malo. No los encierre en una burbuja creyendo que no tendrán que enfrentarse con los ellos, con los no binarios, binarios y los canarios, con los que no saben si son perros, si son gatos, si son hombres. Hoy tenemos una generación que no sabe qué son. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que tendrán que lidiar con ellos. Ellos tendrán que enfrentar este mundo. Pero nosotros como padres le ponemos las bases y los fundamentos y los pilares para que puedan ser esos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego que no se inclinen ante una estatua. Yo quiero a mis hijos así. Capaz ellos no fueron profetas, grandes sacerdotes, grandes apóstoles, pero fueron jóvenes que pusieron el nombre de Dios en alto. Fueron jóvenes, y esto le digo para mis hijos, si algún día usted quiere meterse en la política, fueron jóvenes que enfrentaron la política, una política corrupta, una política sucia,
una política egoísta, ellos la enfrentaron y la vencieron. ¿Y cómo la vencieron? 3 veces al día Daniel abría las ventanas y empezaba a orar. Y empezaba a orar. Lo que salvó a Daniel no era porque era astrólogo, ni por el título que tenía. Lo que salvó a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego no fue su profesión, solo fue su vida ante Dios. Ellos dijeron: sé que el Dios a quien servimos nos librará de tu mano, rey, de este horno, y si no, tampoco nos vamos a doblegar ante tu estatua. Quisiera conocer los papás de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Espero llegar al cielo y que me los presente y darle la mano. Qué buen trabajo hizo papá, qué buen trabajo hizo mamá. Porque hoy vemos grandes profetas, Samuel, tremendo hombre de Dios, pero vamos a estrecharle la mano a Ana. Ana, agarrar a Ana. Gracias, Ana. No tenías el avance tecnológico que tenemos hoy. No sé si era bueno que en tu tiempo no habría psicología, pero hoy tenemos psicología por doquier. No sé si tú criaste a Samuel con cuerito de vaca, pero hoy no puedo ni alzarle la voz según la psicología a mis hijos. Pero lo hiciste bien, Ana. Levantarte, es un gran profeta. Detrás de que nuestros hijos sean grandes y poderosos en esta tierra está la crianza de unos padres. ¿Tú quieres que tus hijos sean grandes, sean influyentes? Fórmalos bien. Críalos, no los malcríes, críalos bien. En disciplina y en amonestación el Señor coloca bases, fundamentos, principios en sus corazones y serán grandes. Serán grandes. El mundo aceleradamente se va corrompiendo. Diles que los van a ver mal cuando ellos digan su edad de 18 años y todavía son vírgenes. Diles que se les van a burlar. Diles que le van a decir que son unos anticuados, porque hoy hay tantos sistemas donde usted puede tener sexo y no quedar embarazada. Diles que eso van a enfrentar, la burla por ser la diferencia. Diles que le van a decir que son unos zanahorios por guardar la verdad de Dios, por guardar el temor de Dios. Diles que lo que ellos dicen, aunque aparentemente es burla, están haciendo bien nuestros hijos. Amén. Deberíamos nosotros, los cristianos, ser los raros para el mundo. No por nuestra vestimenta, no porque rompemos sillas en unos coritos, sino por cómo vivimos en esta tierra. Qué raro, tú no vas a fiesta y no respondas: no, es que porque la iglesia no me lo permite. No, no quiero perder mi tiempo ahí. ¿Y por qué no tomas? Porque no, para después estar en una clínica. Pero si es una copita, así empezaste y hoy eres borracho. No ves que una probadita, ven, ve pornografía, mastúrbate, anda a la cama una sola vez, no va a pasar nada, ponte 2 condones si quieres. No, yo voy a ver esa generación que le dirá no a Satanás, que le dirá no a un sistema. Y padres, enséñele, así usted se haya equivocado, así usted se haya equivocado, enséñele. No hay padres perfectos, yo no soy perfecto, pero le enseñaré a mis hijos el camino al Señor. Amén. 3. Considera lo importante que es para tu familia conocer acerca de la salvación. Considera. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si nosotros ignoramos este asunto de la salvación en nuestra casa, créame que nuestra casa está perdida.
Porque el único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo, y sin Él nadie podrá ser salvo. Y si mis hijos no conocen a Jesús, si nuestros hijos no conocen a Jesús, aunque estén en nuestra casa, bajo nuestro cuidado, bajo nuestra tutela, están perdidos. Podemos amar a un Dios y a un Cristo que no vemos, a un Cristo invisible, pero nunca podremos amar a un Dios que no conocemos. Porque lo conocemos, amamos. Y si yo no les doy a conocer a mis hijos el Dios a quien yo amo, ¿cómo yo voy a esperar que ellos amen a un Dios desconocido en mi propia casa? Dios no puede ser desconocido en mi propia casa. Ellos tienen que ver los milagros de Dios en mi casa. Ellos tienen que ver, mis hijos, ver que su papá no tiene plata, pero comieron todo el mes. Comieron. Y decirles: hijos, si hemos comido es porque Dios nos ha bendecido. Dios tiene que ser conocido en el hogar. Pero como padres somos los encargados de traer a ese Dios a la casa. Ser como David, preparar un lugar en su casa para que el arca de Dios llegara. Si tu familia no conoce a Cristo, ¿cómo creerán en Él? Padre, si tus hijos no quieren saber del Señor, ¿cómo creerán en Él si no lo conocen? Si tú no les predicas y si tú no les enseñas. Amén. Una vez alguien me dijo: papá, he sentido en mi corazón, tiene hijos grandes ya, cada hijo tiene su propio hogar, su propia familia. Y me decía este padre, me decía: papá, tengo ganas y deseos de llevar y hacer cultos familiares en mis hijos, pero me decía, pero tengo que sacrificar algunas casas de luz. Y le dije: vale que la sacrifique por sus hijos, hágalo, vaya por sus hijos, porque primero siempre serán los de su casa. Si nuestros hijos no conocen a Dios, ¿cómo se salvarán? Y si no les enseñamos, si no les predicamos, ¿cómo creerán? Si ellos no creen y no conocen a Dios, lamentablemente, padres, ellos van a perecer y serán condenados por eso. Le dije a mis hijos esta semana: yo creo en Jesús, su mamá cree en Jesús, amamos a Dios, y si Cristo viene hoy, nosotros, sus papás, se van. ¿Y ustedes? ¿Quieren irse con nosotros? ¿Quieren también subir al cielo con nosotros? Les decía. Entonces tienen que amar a Dios, servirle, adorarle y creer en Él. Creer en Él. ¿Qué voy haciendo? Dejando semillas, escribiendo en su mente, en su corazón. Si yo no les enseño de este Cristo glorioso y de este camino de la salvación, ellos van a perder a Dios para siempre. Perderán a Cristo para siempre. Perderán el cielo. Perderán sus almas si no se arrepienten, creen y se convierten. Y eso usted téngalo muy claro. Y eso debería de urgirnos a nosotros de predicar este evangelio en nuestra casa. Porque si ellos no creen en el Señor, créeme que perderán a Dios para siempre, a Cristo para siempre, el cielo para siempre, sus almas para siempre. Si no creen y no se arrepienten. Biblia, pastor, tengo Biblia y mucha. 5 vírgenes insensatas perdieron a su novio para siempre, perdieron el cielo para siempre, porque el cielo les cerró las puertas. Esas 5 insensatas perdieron el cielo. Se perdieron las bodas del Cordero, porque llegó Jesucristo, se llevó las prudentes y cerró las puertas. Y aunque ellas imploraban y golpeaban, Jesús les dijo: apartaos de aquí, no las conozco. Todavía hay misericordia y gracia sobre el mundo, pero llegará el día que la puerta se cerrará. Ese día sí llegará, donde se cerrará la puerta y aunque procuren no entrarán. ¿Tú crees que el rico, que nunca pudo ayudar al pobre que estaba en la puerta de su casa, que imploraba que por lo menos una gota de agua mojara su lengua,
¿Usted cree que con todo su ruego Dios lo cambió de lugar? No. Con todo lo bueno que es Dios, Dios le abre el mundo espiritual al pobre y le dice: ¿ves que esto es real? El rico está que se quema. ¿Y qué le decía el rico del infierno? Oye, anda, dile a mi familia, dile a mi casa que esto es real. Predícale a mi familia para que se salven, para que vayan donde tú estás y no vengan donde yo me fui. ¿En quién pensó el que estaba en el infierno? En su familia. Nuestro pensar es que mi familia se salve, que mis hijos se salven y que mi casa y yo podamos llegar al mismo lugar, a la misma mansión, y no tener que rogar, o alguien de la familia rogar desde un lugar que no debería de hacerlo. Si no le hablamos de Jesús a nuestra familia, le predicamos de Él, ellos perderán el cielo para siempre, perderán sus almas para siempre. Si no se arrepienten, creen y se convierten. Entonces la pregunta que hago: ¿no es necesario entonces orar en casa con la familia para perdón de nuestras almas? Que encontremos salvación. Padre, ¿no es necesario orar que en algún momento tus hijos puedan tener la experiencia de que Jesús, te necesito en mi vida y en mi corazón, porque aunque vengo a la iglesia no estoy salvo? 4. ¿Por qué hacemos las reuniones familiares? ¿Qué debemos de considerar? Consideremos la ceguera mental. Considera además la ceguera de sus mentes y su incapacidad sin las enseñanzas del Espíritu de Dios para conocer y comprender estas cosas. Efesios 4:18. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un día Jesús dijo: teniendo oídos no oyen, ojos no ven, tienen corazón y no entienden. Si tú tienes en tu casa gente que no conoce al Señor, hijos que no conocen al Señor, ellos están ciegos mentalmente y hay dureza en su corazón. Por eso tú debes de considerar la ceguera mental que hay en el hogar. Puedes amar muy bien a tu esposo, pero si él no ama a Dios, está ciego, y por esa ceguera se puede perder. Tenemos muchos motivos por los cuales doblar nuestras rodillas en casa y orar para que toda ceguera mental y la luz del Evangelio resplandezca sobre nuestras mentes y nuestros corazones. Están ciegos. Pueden ser profesionales, pueden ser empresarios, pero están ciegos, y si Cristo viene pierden sus almas. Si ellos creen, incluso mis queridos hijos, padres, que tal vez lidien con algún pecado de sus hijos, y ustedes saben que están pecando, y usted ve que ellos no se arrepienten, están ciegos, porque no entienden el peligro en que viven. Pues se considera este asunto para doblar nuestras rodillas como familia e implorar que Dios alumbre nuestra mente y nuestros corazones. 5. Considera el atraso en los corazones. Lucas 24:25. Lucas 24:25. Lo tenemos. Déjeme leerlo. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si en casa tenemos gente que no creen, están tardos. Hay un retraso en los corazones. Se están retrasando en este glorioso evangelio. Jesús lo habla: ustedes están tardos, o sea, ya van tardes.
Los profetas han hablado, han declarado y ustedes no creen, son tardos para oír. Considera también que el atraso de sus corazones a la hora de prestar atención a estas verdades importantes y necesarias de Dios y su falta de disposición natural al aprendizaje demuestran que es necesario que Dios los capacite y les dé la voluntad para recibirlas. Incluso usted podrá estar aquí y todavía creer que no es necesario servir a Dios, todavía creer que no es necesario amar, todavía creer que no es necesario congregar. Usted está tardo. Porque si todavía no podemos creer lo que está escrito, tenemos un corazón retrasado. Mi fe no se determina porque yo digo que creo en lo que está escrito, sino porque ya corría a aplicarlo. Cuando tú lo aplicas es porque entonces has creído. Cuando tú lo llevas por obra y lo ejecutas en tu vida, entonces has creído. Pero si aunque lo sabes y aunque dices que lo crees y no lo has puesto por obra, no lo has creído, eres tardo. Capaz muchos hogares aquí todavía no sienten la necesidad de hacer los cultos familiares. Pero yo no puedo hacer nada por su retraso más que orar, para que su corazón se acelere a creer lo que está escrito. Entonces consideremos el atraso en los corazones. Qué interesante, escucha bien. Usted podrá tener un compañero, un hermano, un vecino, un amigo con 5 títulos de profesionalismo, 5 carreras, avanzado en todo, pero en asuntos espirituales está retrasado. Retrasado. O sea, es que nada de esta tierra sirve para lo eterno, nada. No hago culto a la ignorancia, de ninguna manera. Gradúense, sean profesionales, consigan títulos, pero nunca se desenfoquen de lo que realmente importa y es eterno. Amén. No te creas más que otro porque tienes un título, pero ni siquiera te das cuenta que puedes perder el cielo con título y todo. Por eso sería vano creerme mejor porque yo sí terminé colegio o universidad que alguien que no lo ha hecho. No. Jesús dijo: ¿de qué nos sirve ganarnos todo el mundo si al final del día vamos a perder el alma? ¿De qué nos sirve tener tanta habilidad y jactarnos de lo hábil que somos si nuestra alma está retrasada en este asunto de creer? ¿Se acuerdan del padre del muchacho endemoniado? Creo que esta debería ser también nuestras oraciones. Cuando este hombre le dijo a su Señor, le dijo: Maestro, ayuda a mi incredulidad. Todavía me cuesta creer. Si usted todavía no practica estas reuniones, dígale: Señor, ayuda a mi incredulidad. Todavía no me cuesta creer que esto es importante y necesario. Reúna su casa, reúna su familia. Y si tiene todavía sus hijos viviendo con usted y tiene que lidiar con la nuera o reúnalos. Y hoy vamos a adorar a Dios. Ay, pero mamá, ¿qué cursi? No, ¿qué cursi? Su alma está en peligro y hay que amar a Dios. Y usted tiene que volverse a Dios porque yo no lo quiero ver en el infierno. 6. Considera la oración, y este es mi último punto. Considera la oración como parte vital para la familia. Una vez más, considera que la oración es el medio especial para obtener conocimiento de Dios y su bendición sobre las enseñanzas y las instrucciones del cabeza de familia. Padre que está aquí, hoy le pido esto: busca a Dios para que Dios te dé la dirección para tu casa, para tu familia, para tu familia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu familia? Dile: Señor, dame dirección, dame luz. ¿Qué le predico hoy? ¿Qué le enseño a mi casa? ¿Qué verso comparto? ¿Qué tienes que hablarle a mis hijos, a mi esposa, a mí? Yo te doy dando un motivo más por la cual orar todos los días. David oró pidiéndole: Señor, habla Salmo 119, 18. Mire lo que David pide. Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos
y miraré las maravillas de tu ley. Qué interesante que para David la palabra de Dios era maravillas. Ya conmigo, en la palabra de Dios hay maravillas. Yo no sé si usted cada vez que la lee se maravilla. Yo me maravillo. ¿Saben por qué me maravillo? Porque cuando la leo me doy cuenta que no debí ser salvo. Y cosa maravillosa es que su gracia se haya derramado, me haya dado perdón. Yo puedo entrar al cielo. ¿Eso para ti no es maravilla? No, eso a mí me quiebra todos los días. Cuando me doy cuenta que no hay razón ni virtud alguna para ser salvo por mis propios medios. Cuando le digo a mi Jesús, no debiste estar en la cruz, yo debía estar ahí. ¿No es cosa maravillosa que un Dios santo que no acepta y tolera el pecado reconciliara con el hombre pecador? ¿Eso no es maravilloso? Un ser que es santo se haya reconciliado con el hombre que es pecador. Y esa reconciliación fue posible gracias a la sangre santa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y que por ese sacrificio usted y yo podemos hoy orar, sentir su presencia, recibir sus bendiciones, entrar al cielo si Cristo viene. ¿Eso no es maravilloso? Eso no es cosa de gloriarnos, de maravillarnos, de darle honra y adoración, de decirle gracias, Señor, porque lo único que encuentro en la Biblia y lo que dice de mí es que estaba perdido, estaba condenado. Si usted lee la Biblia, no habla cosas buenas de los hombres, pero habla de lo bueno que es Dios para hombres malos y perversos. Que el hombre más bueno de esta tierra, Dios le dice, tu justicia es como un trapo de inmundicia. Lo que yo veo en la Biblia es que los hombres estamos condenados y que necesitamos ser salvos, y el único medio para ser salvos es creer en mi Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso? ¿De qué, pastor? Que para ser salvo tengo que creer y no hacer mis obras, porque ya la obra la hizo Jesucristo. Es maravilloso. Maravilloso. Es maravilloso que el Hijo de Dios nos adoptara. Es maravilloso que el Hijo de Dios nos adoptara. Cuando su primer hijo era Israel, es Israel, y nosotros sencillamente éramos gentiles. Gentiles que cuando una mujer sirofenicia, Jesús le dijo perrilla. Eso éramos, unos perrillos. Donde Jesús dijo que este pan que es de los hijos, refiriéndose a Israel, no se lo voy a dar a los perrillos. Y esa mujer era una gentil, era como nosotros. Eso éramos, unos perrillos. Pero una vez sacrificado Jesús en la cruz del Calvario, ahora somos hijos de Dios. O sea que ahora puedo comer el pan que le corresponde a los hijos. ¿No es cosa maravillosa entonces? Que Dios se manifestara en la carne y que el creyente fuera justificado por la justicia de otros, son todas estas cosas maravillosas. Sin embargo, existe oscuridad en nuestra mente y un velo sobre nuestros ojos. Para muchos las escrituras forman un libro con un broche cerrado, de manera que no podemos entender cosas grandiosas y maravillosas como este asunto de la salvación, y depositar nuestro amor y nuestro deleite principalmente en ellas, a menos que el Espíritu de Dios aparte el velo, quite nuestra ignorancia, ilumine nuestra mente. Que Dios rompa el velo en esta noche y que tú te maravilles de que Dios te ama, que murió por ti en la cruz del Calvario para darte una mejor vida, de que has alcanzado el perdón de Dios aunque no lo mereces. Nosotros somos las cabezas de las familias. ¿No querríamos que nuestros hijos conocieran estas cosas y tuvieran gran afecto por estas maravillas? ¿No querrían ustedes que se grabaran en sus mentes, en nuestros hijos y en sus corazones, las grandes preocupaciones de su alma?
Desearía escuchar un día de mis hijos, y creo que lo voy a escuchar, que ellos me digan: papá, tengo compasión por las almas. Y yo pude haber sido el mentor y el maestro para enseñarles el camino de la predicación del Evangelio. A sus 5 años le di la primera tarea: prediquen a uno de sus compañeros. Lo hicieron en obediencia. Yo no quiero esperar 18 años y decirle a mis hijos: hijo, tienes que predicar el Evangelio, y lo primero que tendré que bregar es con la vergüenza y los complejos. Y uno va a esperar esa edad. Le voy a enseñar a mis hijos: a su corta edad vayan y díganle a su compañero: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pongan la mano sobre un enfermo y lloren. Pastor, pero ellos son pequeños, pero tienen espíritu, y espíritu de Dios hay en ellos. Y el soplo del Omnipotente, hace que entiendan. No menosprecien ni subestimen a esos pequeños que tienen en casa, porque cuando Dios sopla, ellos entienden lo que están haciendo. ¿No tenemos al rey Josías de 8 años? De 8 años y era rey. Y ese niño de 8 años, a sus 18, escucha bien, a sus 18 reformó todo Israel. 18 años. Y tenía más autoridad que los reyes viejos anteriores. Mandó a quebrar todos los altares, trajo una reforma, recuperó la Pascua. Un reformador a sus 18 años. Yo quiero que mis hijos y que esta generación, a su corta edad, y me uno a las declaraciones y a la proclamación del apóstol Lugo, veremos jóvenes, una nueva estirpe, llenos de gallardía, de valentía, con autoridad y osadía, predicando este glorioso evangelio, trayendo reformas a una escuela, trayendo reformas a una institución, trayendo reformas a unos profesores, trayendo reformas a una universidad y trayendo reformas a la política. Yo quiero que mis hijos y que mi descendencia carguen este carácter, pero entiendo que como padre soy clave en este asunto. Por eso doblo mis rodillas, porque no lo puedo hacer sin Dios. Tan profunda en mi corazón la petición que hicieron los padres de Sansón: enséñanos cómo criar a este hijo. Padre, tú no te la sabes, tú no sabes criar hijos. No sabemos criar hijos. Ellos no nacieron con un manual. Todos nacieron de los mismos padres, del mismo vientre, pero todos son diferentes. Amén. Nadie te nació un Superman. Capaz el mayor no tiene los complejos que tiene el último, y tú no sabes por qué nacieron acomplejados. Uno es más atrevido y más osado, el otro es más vergonzoso. Y uno se pregunta: ¿y por qué? Entonces uno llega: Señor, ayúdame. Yo no sé criar hijos. No sé. Si tú me los mandaste, tú has de saber. Pues no. Si tú me los diste, tú has de saber. Enséñame cómo criar a mis hijos. Lo que estoy haciendo con ellos está bien. La corrección que le hice hace 1 hora estuvo bien. Fallé, me equivoqué, no debí de corregirlo de esta forma. Los padres de Sansón le dijeron al ángel: ven, regresa, porque si tú me das a Sansón, pues no me dices cómo criarlo. Enséñame cómo criar a mis hijos, cómo formarlos, cómo educarlos. ¿Será, perdone que lo diga de esta manera, será que hace muchos años atrás los hijos realmente le importaban a sus padres? Y hablo en el sentido espiritual y de salvación. Los padres estaban más preocupados de que Sansón cumpliera el propósito de Dios. Pero hoy no, hoy queremos que sean cualquier otra cosa menos grandes hijos de Dios. Que sean profesionales y nada en contra de eso, pero estamos más ocupados por eso, de que amen y sirvan a Dios. Dios fue muy específico con Elizabeth.
De ti va a salir el profeta que va a preparar el camino del Señor. Zula, pregúntale, ¿a qué viene ella? ¿A qué vino Nehemías? Pregúntale a qué vino Boris, a qué vino Nabía. Padres, pregunten a qué vinieron mis hijos. ¿A qué vino? No creo que solamente vino para ser mantenido por 18 años, por 20 años, si se casen y hagan su propia vida. Si ese fuese el propósito de vida, qué poco, qué poco. Cargar un título, qué poco. Pregúntale, Señor, tú me diste estos, ¿para qué llegaron? ¿Por qué me los diste? ¿Por qué me los has entregado? ¿Qué tienes con ellos? ¿Cuál es el propósito? Pregúntale, Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Los estoy formando para el propósito que tú tienes para con ellos? Yo sé que usted podrá querer, pastor, yo quiero que mis hijos sean pastores. No. Esto no es un asunto de los deseos de los padres, es un asunto a qué vinieron. Porque puede que tu hijo no sea un pastor, pero sea el presidente que mañana vaya a reformar esta nación. Capaz sea uno de los más grandes empresarios que extienda el reino de los cielos y pueda recuperar la economía en una nación, dar fuentes de trabajo, bendecir a un país, enriquecerlo. ¿A qué vinieron? Yo ya sé a qué vine. Sé a qué vino Enoc. Y todavía busco a qué vinieron mis otras dos hijas. Hay un propósito específico. Yo sé que ellos vienen para amar a Dios, sí, pero hay algo específico, una tarea específica. Dios le dijo a Elizabeth, mira, Elizabeth, va a salir un profeta y va a preparar el camino del Señor, por favor. Él va a cargar la unción y el espíritu que estaba sobre Elías. Va a ser raro. ¿Estamos dispuestos a tener hijos raros? Va a ser raro, no lo van a apreciar, pero por su proclamación de la palabra miles de almas lo van a buscar. Así está en un desierto. Hoy queremos que nuestros hijos sean aceptados por el mundo. Hay que decir la verdad. Si queremos que nuestros hijos sean aceptados por el mundo, entonces tenemos hijos insípidos. Somos la sal de la tierra, no somos el azúcar del mundo. Somos la sal de la tierra. Nuestros hijos son la sal de la tierra. Y si no están salando, dijo Jesús, de nada sirve. Yo no creo hijos para que sean aceptados. Usted no va a criar hijos para que sean aceptados por el mundo. Usted cría hijos para que sean la luz y la sal de esta tierra. Y aunque sean raros para el mundo, aunque pierdan amigos, fórmelos para que breguen con el rechazo y el desprecio. Enséñenle que lo más valioso es su casa después de Dios. Amén. Padres, ¿podemos despertar la conciencia de nuestros hijos? ¿Podemos? Y si no podemos, entonces no será una de las razones por las cuales orar en familia. Despertar, yo deseo ver a mis hijos buscando a Dios solos. Por ahora yo estoy que los enseño. La mamá les enseña, yo les enseño a leer la Biblia. Pero cómo me gustaría un día abrir la puerta de su cuarto y encontrarlos de rodillas. Levantarlo a las 5 de la mañana, levantarme a las 4 de la mañana y a ver a uno de mis hijos en la sala orando, como yo lo hacía en mi juventud. Y oro para que ellos no lleguen a los 15 años que su papá tuvo cuando Jesús se les apareció, sino que sean menos. Como aquel hombre de Dios que una maestra le dijo, mi hijo, ¿por qué no sale al recreo a jugar con sus amigos? Y que ese niño le diga, y que sea uno de mis hijos que le diga, maestra, no, estoy orando para que mis amigos se salven.
Tenemos que recuperar el temor al Señor, las verdades bíblicas sobre nuestras familias, que ellos encuentren el propósito por el cual vinieron a esta tierra, y como padres poder ser buenos mentores y ayos para ellos. Oremos en familia, leamos la palabra en familia, que usted no sabe lo que Dios puede estar haciendo mientras usted ora. Y escuche bien, padres, apreciemos las personalidades de cada uno de ellos. Aunque son sus hijos, no están obligados a ser como usted. Dios me enseñó algo esta semana y a través de mi esposa estábamos orando, y mi hijo es muy inquieto, el mayor. Los ojos le bailan por cualquier cosa. Y yo enseñaba y él estaba haciendo otras cosas. Para mí era como que no estaba prestando atención. Terminé la reunión y les dije que sea la última vez que yo lo vea distraídos así. Pero como ellos pasan más tiempo con la mamá se dio cuenta que había captado todo el mensaje que yo di ayer, aún así medio distraído. Y el Señor me decía: no todos aprenden de la misma manera. Sé paciente. Gracias, Señor. Cada uno tiene la forma, y Dios se le revelará a sus hijos de una forma muy diferente, incluso a usted. Dios tiene trato especial con cada uno. Así como son diferentes, Dios actuará con ellos diferente. Se les revelará diferente. Aprenderán de una forma diferente. Uno es que tiene que ingeniársela a ver cómo llega al corazón de ellos. Pero ellos ven, oyen y sienten. Yo quiero que mis hijos y que sus hijos a su corta edad sean sensibles a la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque si son sensibles en casa, usted no tendrá problemas con ellos aquí en la iglesia. Porque lo mismo que pasa en casa, para ellos no son dos mundos diferentes, una cosa en la iglesia, otra cosa en mi casa. No, si es lo mismo, sentirán a Dios igual. Habrá ese respeto, ese temor, esa reverencia. Dios está aquí. ¿Por qué? Porque el papá ya se lo está haciendo conocer en casa. Oremos, porque no sabemos lo que Dios puede estar haciendo en el corazón de ellos mientras usted declara la palabra. Usted no sabe si Dios los está preparando para algo grande. Así que no desista en proclamar la palabra. No desista en orar con su casa. No desista doblando sus rodillas. Si usted no sabe en qué momento Dios puede aparecer de una forma especial, tocando los corazones de la familia. Póngase de pie.